¡Ay, ay, ay, ay! ¡Odio los zombies! ¡Los odio! Mucha gente dice que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Pues yo no sé de las brujas, pero de los zombies sí sé que existen, y si ustedes me preguntan que cómo lo sé, pues aquí les va la historia. Una noche después de salir del trabajo, conocí a una niña en la parada del autobús. La pobre estaba sola y se veía asustada en medio de la oscuridad. Así que decidí buscarle conversa y sin saber en qué líos me estaba metiendo, me dio por invitarla a salir y ella aceptó. Para serles honesto, ella y yo nos divertíamos mucho. Así que pasado el tiempo, nos convertimos en novios. Lo único que no me gustaba de ella era que tenía la manía de querer comunicarse conmigo solo por texto. ¡Por texto! ¡Todo! A veces ni nos hablábamos con palabras cuando salíamos. Todo era texto, texto, texto. Pues resulta que un día, sorpresivamente, la chica hizo algo muy extraño. Me propuso matrimonio. Ella a mí. Más extraño aún fue que lo hizo por mensaje de texto. En ese momento pensé que si quería casarse conmigo era porque o yo soy muy apuesto e interesante, ¿por qué no? O porque la muchachita estaba más bien completamente loca y desquiciada. Pues pensé que solo era lo primero, así que le acepté su propuesta de matrimonio. Planeamos un viaje a su pueblo natal para conocer a su familia y de paso casarnos allá mismo. Un día antes del viaje, traté de buscar información sobre el pueblo, pero no logré encontrar nada. En absoluto, nada. El bendito pueblo no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en el GPS. Carlín, ¿todavía sigues buscando información sobre mi pueblo? Sí, bueno, es que no me sale en ninguna parte. ¿No te parece eso muy raro? Raro. No te preocupes, corazón. Si quieres, mañana yo manejo el pueblo y vas a ver que llegamos sin ningún problema. Pues señoras y señores, allí fue que comenzaron los verdaderos problemas. Después de muchas horas de viaje y de pasar bosques oscuros y tenebrosos, llegamos a aquel recóndito pueblo. ¿De qué te ríes? Es que acabamos de pasar un letrero que dice: aquí comienza la zona zombie. Eso seguro lo escribieron algunos muchachitos vagos de pura broma. Pues a mí no me parece eso para nada chistoso. ¿Es que acaso no crecen los zombies? Esto ya se está poniendo muy extraño. Cuando entramos al pueblo, noté que todo se veía tenebroso. Más extraño aún era que en la plaza principal había una estatua, pero no era una estatua cualquiera. Era la estatua de un celular. ¿Qué? ¿Tenían un bendito celular de estatua? ¿A dónde diablos me estoy metiendo? Llegamos a su casa, pero antes de bajarnos del auto, ella me dijo algo que me dejó frío. Aquí en este pueblo nadie habla. Todo el mundo se comunica solo por mensajes de texto. Me pidió que no le hablara a nadie con palabras, ni siquiera a ella, ya que si lo hacía, me podía meter en problemas. ¿Qué? 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 ¿Nadie habla en su pueblo? ¿Solo por mensajes de texto? Decidí no preguntar nada y seguirle la corriente. Esa noche, ella me presentó a toda su familia, todo por mensaje de texto. Desde un principio no le caí bien a nadie allí. Y aunque no crucé palabras habladas con ninguno de ellos, lo podía ver en sus rostros y en los textos que recibía de todos. Pues todo lo que mi novia me dijo era verdad. En ese pueblo solo se comunicaban por texto. Imagínense, fuimos al cine y en las películas los personajes se comunicaban por texto. En los restaurantes a los meseros se les ordenaba la comida solo por texto. Ya me estaba volviendo loco con tanto mensaje de texto. Su hermano me intimidaba mandándome textos desafiantes. Vaya, te veo muy contento con mi hermanita. Pero te digo algo, que de este pueblo tú no sales con vida. Era terrible, terrible. Mi celular estaba a punto de explotar con tanto mensaje de texto, Dios mío. Lo único que me tranquilizaba era que ya pronto terminaría todo e inmediatamente después de la boda nos regresaríamos a la civilización y la normalidad. Pues el tan esperado día de la boda llegó. La iglesia estaba llena. El cura comenzó la ceremonia, claro, por texto. Y la gente contestaba, por supuesto, por texto.
Sentía que todo era tan extraño que estando frente al altar comencé a sentir mareos y ganas de vomitar. Empecé a ver todo borroso. Pues no aguanté más y cuando el cura me preguntó si aceptaba casarme con ella por texto, salí corriendo despavorido de ese templo. Corrí y corrí a más no poder. Al mirar atrás, vi que todo el pueblo me estaba persiguiendo. Corrí más y más rápido, pero de la desesperación tropecé y caí al suelo. Los habitantes del pueblo me empezaban a rodear. Una nube espesa de neblina se apoderó de todo el pueblo. Una extraña luz verde, radiante y poderosa, se apoderó de todos ellos. Más aún, para mi sorpresa, noté que en cuestión de segundos todos se habían convertido en zombies. ¡Sí! ¡Zombies! Lo peor de todo era que los condenados zombies también tenían cada uno su celular para textear. En ese pueblo endemoniado, hasta los zombies se comunicaban por mensajes de texto. Después, sucedió lo peor. Hola, amor. Carlín, amor, ¿estás bien? Fue un sueño, solo un sueño. Uh-oh.